Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. 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 Queridos amigos, amigas, amigues, me da muchísimo gusto saludarles. Recientemente se celebró el Día Mundial del Teatro y no quería dejar pasar la fecha sin regalarles un botoncito de muestra de lo que ha sido el semillero más grande de profesionales del arte teatral en nuestro país, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, mi alma mater. Y para ello quiero presentarles a la maestra fundadora de esta institución, sin la cual no hubiera sido posible mucho del teatro mexicano que se realiza no solamente en la Universidad Veracruzana, sino en general en nuestro país. Ya verán por qué. Así que quiero presentarles y disfrútenla mucho a la sabiduría encarnada, nuestra maestra, nuestra mentora, la generosísima Antonieta Pellicer de Pavlik. Yo había terminado de estudiar la carrera de licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en Filosofía y Letras en la UNAM en 1974. Continuaba mi relación muy estrecha con la queridísima maestra Luisa Josefina Hernández, con la maestra Mercedes de la Cruz, con el maestro Emilio Carballido. Y empecé a escuchar de parte del maestro Carballido que iba y venía al estado de Veracruz, del estado de Veracruz al Distrito Federal, para cocinar un proyecto que tenía el entonces rector de la Universidad Veracruzana, el licenciado Roberto Garzón. Y el proyecto era crear una importante, seria, vasta unidad de artes. En la unidad de artes habría institutos, Instituto de Música, Instituto de Artes Plásticas, Instituto de Teatro, de Música, etc. Eso en una rama del área de artes, del área académica de artes. En otra rama estarían las facultades, la de teatro, la de artes plásticas, la de danza y la de música, quiere decir el conservatorio. Y en una tercera rama estarían los ejecutantes en diferentes grupos de cada una de esas especialidades. Quiere decir, orquestas sinfónicas de cámara, grupos de danza contemporánea, etc. Entonces el proyecto era muy ambicioso y el doctor Bravo Garzón estaba por la labor. Y estar por la labor quiere decir que era un hombre bohemio, interesado en el arte, informado en el arte y entendido de lo que ser mecenas significa. No es que yo me voy a adornar con esto que les voy a regalar a estos pobres muertos de hambre artistas, sino que juntos vamos a dignificar todo esto y va a ser un parteaguas y un referente, por lo menos para América Latina. Y entonces empezó a traer gente de donde la pudo encontrar, gente sobre todo con ganas de trabajar. Y un buen día el maestro Carballido me hizo la invitación en Cuernavaca, donde coincidimos. Esto en el año de 1975, finales.
te digo, me hizo la invitación que si quería yo ir a fundar la Facultad de Teatro en la Universidad Veracruzana. Pues que me quedé helada y le pregunté a un maestro, pero usted tiene muchísima gente que conoce, ¿por qué me invita a mí? Pues te tengo que decir, aunque me dé un poco de rubor, que me dijo, porque necesito una gente como tú. Te digo que para esto era 24 de diciembre, o sea que yo... Y me dijo, te necesito el 1 de enero en Jalapa, si me dices que sí. Entonces para mí fue un parteaguas en mi vida personal, en mi vida profesional. Una decisión muy fuerte, dejar tu familia, dejar tu comodidad, dejar tu zona de confort. Yo ya tenía trabajando muchos años como maestro de teatro en diferentes escuelas, incluida la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y me costó mucho renunciar a eso para ir a lo desconocido, para ir a abrir brecha. Lo único que yo tenía cierto era el punto de conexión con el maestro Carballido y nada más. Todo lo demás era para mí incertidumbre. ¿Quién era el rector? ¿Qué íbamos a hacer? ¿A dónde? ¿Con cuántos alumnos? ¿Con quiénes maestros? ¿Con cuáles planes de estudio? O sea, todo estaba... Después me enteré por verse. Cuando llegué a Jalapa, ciudad que yo no conocía o que había pasado por ella cuando era muy niña y no recordaba, pues todo fue otra vez nuevo, ¿no? La neblina, llegar a una ciudad tan cosmopolita, pero al mismo tiempo provincia. Conocer al doctor Bravo Garzón. Darme cuenta que ahí había ya una infraestructura, por lo menos un plan en el papel, ¿verdad? Donde el maestro Carballido ya era jefe del área académica de artes, donde el maestro Fernando Vilchis ya era jefe de los institutos, donde ya había algunos grupos caminando, como la Orquesta Sinfónica, donde ya había facultades caminando, pero no la de teatro, o sea, estaba escrito en el papel, en el plan, pero cuando yo llego me doy cuenta de que no hay plan de estudios, no hay un sitio donde podamos organizar la escuela, o sea, no hay nada. Y pues desde ese momento conocí a, en paz descanse, el maestro Raúl Cermeño, que ya era en aquel organigrama director de la Facultad de Teatro y yo venía como secretario académico. Él al mismo tiempo era director de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Así que esto fue un trabajo arduo de búsqueda, de investigación, de aprender cosas burocráticas, de hacer un plan de estudios que consideramos Raúl Cermeño y yo adecuado, que era un poco la suma de lo que yo traía de la UNAM y lo que él traía de Polonia, y logramos hacer allí un resultado bastante interesante que funcionó muchísimos años. Juntos empezamos a pensar qué maestros, y entonces vino Alejandro Morán, y entonces vino Fernando Torrelafama, invitación nuestra, y entonces trajimos a algunos de los actores de la compañía de la Veracruzana a dar algunas clases. El propio Roberto Bravo Garzón daba clase de estética. El caso que teníamos armado el plan de estudios en muchos meses de trabajo, pero nos dimos cuenta que no había biblioteca, por ejemplo, no había el espacio físico. El rector nos otorgó la casona de Sebastián Camacho V, que había sido Facultad de Música en otros años, nos dio el dinero y la posibilidad de adaptarla para que funcionara como Facultad de Teatro, con su forito y toda la cosa. Entonces, pues ahí Cermeño y yo a picar piedra, y luego la tarea de reclutar a los alumnos, de hacer exámenes de admisión y de por fin arrancar el primer semestre académico. Que todo esto se dice rápido. Se dice rápido porque si me detengo en cada punto necesitaría muchas horas para platicarte minucias y anécdotas. Se dice rápido, pero fue un año de trabajo
comprar la biblioteca, quiere decir los libros uno por uno. Me tocó a mí recibirlos en Jalapa, gestar esto desde la nada. Fue mucho trabajo, pero fue muy bueno que fuera así, porque no heredamos vicios de ninguna clase. O sea, todo lo bueno que pudimos hacer lo hicimos, todo lo que no pudimos resolver, pues yo creo que era irresoluble, pero a pesar de todo, arrancamos con este proyecto maravilloso que pues acaba de cumplir 45 años de ser fundado. 45 años se dice fácil. Yo, aparte de ser secretario académico durante 7 años, ser director de la Facultad de Teatro 1 año, siempre fui maestro de tiempo completo dando clases de historia del teatro, de análisis de textos, de teatro mexicano, de teatro oriental, de historia del arte. O sea, yo siempre fui maestro de tiempo completo y tuve la fortuna de encontrar muchos alumnos de los cuales aprendí muchísimo, con los cuales hicimos un vínculo de amistad que perdura hasta hoy, de amistad y respeto, debo decir, mutuo. Y pues yo puedo decir hoy que misión cumplida, que muchas gracias a la vida, porque realmente este trabajo ha sido mi mejor amante. Nunca me desilusionó, siempre me mantuvo en la pasión y me mantiene. Siempre nos dimos mutuamente lo mejor. Conocí a las mejores gentes que pasaron por mi vida en este trayecto de 40 años por la Facultad de Teatro, que yo estoy jubilada desde el 2007. Y jubilada contenta porque, te repito, puedo decir misión cumplida. Puedo decir gracias a la vida. Puedo decir que sí dignificamos la tarea o las tareas que se requieren en el teatro. Puedo decir que otorgamos, aparte de la UNAM, la primera licenciatura en teatro que se otorgó en América Latina y que seguimos siendo referente, que donde nuestros alumnos llegan, llega un sello de formación adecuada, de compromiso con el teatro, de seriedad, y eso pues ya para los directores y los proyectos a los que los muchachos tienen acceso, pues ya es, por decir, una garantía, porque están acostumbrados al trabajo arduo, porque saben lo que es el compromiso con el teatro, donde no hay que se murió la mamá, ni que hoy es día del niño, ni que tengo que ir por mi hijo al kinder, o sea, nada, no hay nada antes que nuestro trabajo teatral, sea el que fuere. Poner la luz, poner el track, actuar, dirigir, correr el telón, lo que sea. Todos en un trabajo conjunto, amoroso, a tiempo, perfectamente bien sincronizados, podríamos decir, en el mismo canal de entrega y de pasión, pues allí, me atrevo a decir que ahí seguimos. Espero haberte contestado ligeramente las preguntas, Cristina. Es que sería platicarte muchas cosas que quisiera, pero eso ya será en otro momento. Que viva el teatro. Otra maestra fundadora de este semillero es la artista letona Sarma Fogel, con quien yo he tenido el placer de trabajar, ella dirigiéndome en una obra de teatro que se llama Con Don de Decidir, muy importante mensaje de prevención de embarazo adolescente, con el que hemos llegado a 25,000 espectadores. Con ustedes, Sarma Fogel. Yo sí, definitivamente creo en el destino. Siento que ha sido una palabra clave y estaba escrito que debía de presentarme en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana algún día. Así que primero mi destino me llevó a estudiar la carrera de producción teatral en el Instituto de Teatro, Música y Cinematografía en la ciudad de Leningrado. Fue una institución internacional y por lo tanto éramos alumnos de diferentes partes del mundo. Yo, por ejemplo, venía de Letonia
y en el posgrado de la Dirección de Teatro Dramático estudiaba el maestro José Luis Navarro de México, a quien puedo describir yo como al más enamorado de teatro, el apasionado por el arte, el que decía tener alas para volar cuando lograba escribir en su cuaderno algo hermoso. Guiada por mi destino y de la mano del maestro José Luis, llegué a México. La segunda palabra clave, sin duda, es la palabra el asombro, y la encuentro yo llegando a Jalapa. Mi asombro de tanto sol, mi asombro de tantos colores en la naturaleza, el asombro de tantas sonrisas que me reciben. Al día de hoy yo sé que gracias al concepto del asombro he podido crear, y sé que mientras el asombro viva dentro del ser humano, esa condición va a existir. Recibo la oportunidad de impartir clases en la facultad en el área de producción y efectos especiales. Voy llegando muy consciente que estoy en el mundo donde ya existe el catálogo, digamos, de la sonrisa número 5 o las cicatrices hechas de látex, que también van por número según la caracterización o el personaje. Y consciente que yo viajo desde una escuela de teatro totalmente artesanal, donde esa tecnología aún no existe, no hay ese apoyo, y sin embargo se logra el efecto visual perfecto, porque ese finalmente es el enfoque. Crear el mundo de apoyo al elemento más importante sobre el escenario, que se llama el actor, ya que el texto es solo un pretexto y lo demás también. Entonces soy parte de la formación del actor de la Universidad Veracruzana. Bajo la célebre frase ¿qué pasaría si esto fuera verdad?, iniciamos nuestras clases y empezamos a crear cicatrices de tela, de resistol, de un pedacito de papel de baño. Armamos ojos tuertos de tul o barbas a medio crecer del pelo de cola de caballo. Todo de manera muy artesanal. Y luego nos tomamos las fotos. Y luego nos reímos y luego nos asombramos. Y somos maestros y somos alumnos a la vez. Y somos compañeros de ideas para posteriormente también armar el vestuario de manera muy artesanal. Hablando de la obra de Los cabellos de Absalón, por ejemplo, que dirigió maestro Raúl Cermeño. Y después somos compañeros y yo aprendo de mis alumnos compañeros actores, porque me integro en la obra que dirige José Luis Navarro y se llama Todas queremos ser reinas. Compartimos o empezamos a compartir el escenario. Hoy reconocemos que la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana ha generado actores y maestros de talla internacional y a quienes también México aplaude. Sin duda, el asombro prevalece cuando ves a alguien tomar sus alas y emprender el vuelo. Otro maestro egresado de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Teatro es el maestro José Avilés. Él, además, es un gran actor multipremiado en Marruecos y en otros festivales internacionales. Con ustedes, también fundador de cátedras y profesional indudable de la enseñanza del teatro en México.
José Avilés. Soy José Avilés, actor, director de escena y docente teatral, de origen guerrerense y formado orgullosamente en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Me toca ser integrante de la segunda generación de esa facultad, allá a finales de la década de los años 70 y principio de los 80. Específicamente 1978 a 1984-85. Tuve el privilegio de ser formado por grandes maestros de aquel entonces, maestros en activo, que no solamente estaban en el salón de clases, sino que también estaban en el quehacer teatral, como Raúl Cermeño, Antonieta Pellicer, Fernando Torrelafán, Angelina Peláez, Elka Fediud, Guillermo Palomares, Alejandro Morán, José Luis Navarro, Sarma Foguele, Jorge Ortiz Rivera, Gustavo Torres Cuesta, en fin, entre otros tantos que se sumaron a ese proyecto, que tuvieron esa visión de crear, creer y mantener la primera licenciatura de formación actoral en México, para profesionalizar al actor como ya lo hacían en Europa y que la escena mexicana ya lo exigía. Ser profesionales de la escena con una visión universitaria, con capacidades y habilidades tanto teóricas como psicofísicas del quehacer escénico. Por lo que había que disciplinarse y cumplir con un ambicioso plan de estudios que nos permitiera ser profesionales, con asignaturas de cuerpo, voz, teoría, actuación, música y canto, producción escénica y además disciplinas complementarias que fueran necesarias para las puestas en escena en turno. Esto durante 10 semestres, más las 3 puestas en escena para liberar la carga académica. Se vivía literalmente en las instalaciones de la casona de la calle de Sebastián Camacho 5, por lo menos las primeras generaciones que nos tocó habitar en ese espacio, ya que las actividades académicas eran de lunes a sábado, con horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, por lo que literalmente se vivía ahí como en un cuartel militar. Ser de las primeras generaciones fue un privilegio, pero también un compromiso con nosotros mismos y con el quehacer escénico en México, ya que al ser los primeros egresados de esta primera licenciatura en teatro, por supuesto que nos ponía en otro nivel y responsabilidad como profesionales de y para la escena. Esa formación en base a ese primer plan de estudios, por lo menos para las primeras 7 generaciones, nos marcó como actores multidisciplinarios, capaces de enfrentar cualquier proyecto escénico, así como incursionar en la dirección escénica y la docencia y otras disciplinas que están alrededor del teatro. Por lo que pues salimos formados como atletas, como teóricos, como gestores, en fin, éramos multiusos o milusos. Y pues sí, la mayoría de esas primeras generaciones, pues nos ha tocado ser parte de proyectos memorables de la escena mexicana, tanto como actores, como directores, bueno, y como docentes en distintas escuelas de formación artística. Digo, en mi caso, gracias a esta formación recibida en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, he podido ser parte de grandes montajes de la escena en México, incursionar en la dirección escénica y ser docente en diferentes escuelas de formación teatral a nivel universitario. He podido estar en la Universidad de Sonora, en la Universidad del Estado de México y actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP,
donde ya estoy por cumplir 20 años de servicio en la licenciatura de arte dramático, donde he podido replicar todo lo aprendido en nuestra facultad de teatro, ser ahora como aquellos maestros que me formaron, tener esa responsabilidad de formar nuevas generaciones de profesionales de la escena en México, ser el responsable ahora de hacer un examen de aptitudes y habilidades a las nuevas generaciones, poder decidir y detectar en el futuro actor, tú sí, tú no, y entonces tener esa capacidad de poder decidir y detectar las habilidades y las capacidades de de estas nuevas generaciones de profesionales del teatro del siglo XXI en México. También ser parte de esas comisiones responsables de diseñar nuevos planes de estudios para estas nuevas generaciones del siglo XXI. Es una gran responsabilidad decidir cuántas horas, qué asignaturas, nombre de asignaturas, referentes, bibliografía. Entonces, todo eso está ahí, está reposado desde entonces, desde mi formación en esa facultad de teatro. Poder ser docente de cualquier disciplina escénica, ya sea de cuerpo, de actoralidad, de voz, de dirección, pero también mantener la disciplina de continuar aprendiendo todos los días y seguir activo en la escena, como actor y como director escénico, para poder llevar la representación del teatro universitario a otras partes del mundo, tener la responsabilidad de abrir horizontes a nivel nacional e internacional para nuestro teatro universitario en México. Por lo que puedo decir que ¿qué le debo a mi facultad de teatro? Le debo toda mi formación, lo que soy y lo que sigo siendo. Muchísimas gracias. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus. Y ahora tengo el gusto de presentarles a alguien que recibió el título de doña, equivalente a un doctorado, nada menos que de manos del rey de España, allá en la Complutense de Madrid. Ella es una de las replicadoras fundamentales del proyecto de la Facultad de Teatro en nuestro país. Ella fundó, como nos va a platicar, la cátedra en la Universidad de Sonora. Con ustedes, Adria Peña Flores. Bueno, yo creo que desde el examen de admisión tuve suerte, digamos. Encontré caras amables, que después me di cuenta que algunas seguían siendo amables y otras seguían siendo como habían sido en el examen. Llegué desde Hermosillo a Jalapa, no sé cómo me atreví. Durante mucho tiempo me sentí muy ignorante. Entonces, bueno, por supuesto que tenía que estudiar y todo eso, ¿no? Siempre tenía entusiasmo, creo. Siempre me gustaba, nunca renegué de que si, ay, no me hubiera entrado a esta escuela o algo. Quizá llegó el momento en que, no sé, por ahí en tercer año, quizá en que estaba harta o algo así, pero creo que siempre estuve ahí, pues, siempre quise estar ahí. Nunca me arrepentí, pero ni de chiste. Y con el paso del tiempo también encontré gente muy amada con la que trabajaba o con la que salía o lo que sea, pues tanto con mis compañeras y compañeros de la escuela, es decir, no precisamente con mis compañeros de grupo, con compañeras y compañeros de otros grados y con maestras y maestros, sí. No todos, por supuesto, o sea, nunca, como yo tampoco era monedita de oro, tampoco, nadie éramos monedita de oro en esa escuela, y yo creo que ninguna escuela de teatro, por suerte. Entonces, yo me divertía mucho, tenía
un gran afán de saber, una necesidad de saber, de hacer. Entonces fui creciendo ahí también, ¿no? El hecho de estar a más de 2000 kilómetros de mi casa, de mi familia, yo creo que era una ventaja para mí, que no tenía compromiso de ningún tipo en ningún lado más que en la escuela, pues solamente en la escuela y para la escuela. Entonces yo estaba volcada en ese aprendizaje, en esta necesidad. Entonces fui encontrando personas maravillosas que me ayudaron, por supuesto, me ayudaron a trascender esta ignorancia. No del todo, por supuesto, porque pues tampoco podían cargar con todo lo que llevaba. En- Y bueno, he ido trabajando en eso, ¿no? Entonces, eso fue fue la escuela para mí, pues todo era aprendizaje, todo era nuevo, el paisaje era nuevo, las personas, por supuesto, el tener que aprender a hablar de otra manera porque no podía seguir hablando vaquera, el, el que mis compañeros hablaran como yo, aprendieran a hablar como yo y entonces ya éramos muchos vaqueros y vaqueras en todos lados, ¿no? Por ejemplo, eso era muy divertido. mm, el que me pusieran sobrenombres, hasta los maestros que me dijeran alguna cosa por ahí. No sé, era muy suave, la verdad. Volvía cada cierto tiempo a la escuela con la intención de hacer mi servicio social o mi no sé qué, que siempre dejaba atrás, no lograba terminar. Entonces, en el momento en que terminé, en que me titulé, en que me dieron mi título, fue una, una liberación, como que venía cargando durante todos esos 7 años con un fardo a cuestas que yo no me daba cuenta que traía. Entonces, esa liberación de un compromiso que me hice a mí misma y que le hice a mis padres, eh, cuando lo logré fue difícil. Fue difícil dejar ir eso que ya no iba a cargar, pues. Entonces, y fue liberador, digamos, fue liberador. Yo, o sea, no lo necesitaba para trabajar en esa época. Yo estaba actuando donde podía y donde quería, o donde podía más que nada. Y sí estaba trabajando. Entonces, pero había un compromiso, pues. Y, y, y bueno, lo hice, ¿no? Y fue muy raro, era muy raro. Tener el título era muy raro. Pero bueno, lo logré. Y sí, estaba dando clases en la facultad y estaba actuando en diferentes partes, pues ahí mismo en Jalapa, porque finalmente, bueno, estuve en el DF un tiempo antes de titularme y me regresé. Y bueno, finalmente lo hice y me quedé unos años más en Jalapa. Después de eso estuve actuando y estuve dando clases en la facultad como por 3 o 4 años. Yo estaba en Jalapa cuando me hablaron de la Universidad de Sonora para ver si quería venir a trabajar a Hermosillo porque iban a abrir una licenciatura y necesitaban personas que tuvieran maestros o maestras que tuvieran título, licenciatura, pues. Entonces, la que me habló fue Verónica Herrera, que estaba trabajando aquí en la Universidad de Sonora y me dijo que quien había armado ese primer plan de estudios de aquí de la licenciatura en artes, opción teatro, había sido Raúl Cermeño, el maestro Cermeño. Entonces, yo dije que sí me venía y no sé qué. Entonces yo me vine unos meses antes de que comenzara la escuela, di algún curso ahí en la misma universidad, como para readaptarme, ¿no?
no sé, más de 10 años, como 15 años fuera de, sí, como 15 años fuera de Hermosillo y nunca había trabajado aquí cuestiones teatrales. Bueno, nada, porque me fui terminando la prepa, pues. Entonces, llegué aquí a la universidad y el plan de estudios era muy similar a lo que habíamos tenido en Jalapa. Era de 5 años, había asignaturas muy parecidas, pues, aunque sí había una reducción de algunas, bueno, de muchas cosas. Entonces, fue, mm, no fue tan difícil en ese sentido. Ah, ahora bien, el problema iba a ser las materias. A mí me hablaron para dar las materias de voz, que es lo que estaba trabajando en la Veracruzana, y todavía no tenían quien diera las materias de actuación. En principio pensaban que Raúl se iba a quedar, pero pues no, ahora sí que no le llegaron al precio y, y pues no, no se quedó, ¿no? Entonces, eh, no sabían a quién llamar o quién podía estar y no sé qué. El caso es que yo hablé con Jorge Ortiz, el maestro Ortiz aceptó y se vino a Hermosillo. Y yo estuve trabajando con él como asistente en las clases de actuación con la finalidad de aprender a dar clases de actuación. O sea, una cosa era que yo fuera actriz y yo me hubiera formado en la Veracruzana como actriz y ya tuviera experiencia, y otra, dar clases de actuación. Entonces, estuve, desde que empezó la licenciatura, estuve de asistente de Jorge durante como 3 o 4 años más o menos. Pero yo empecé a dar clases de actuación al año siguiente. O sea, él tomó la primera generación y yo tomé la segunda generación de la licenciatura. Entonces, así fuimos armándonos y educándome como profesora de actuación, y así nos fuimos educando los que íbamos entrando, pues, porque tampoco podíamos estar dando Jorge y yo todas las clases de la licenciatura. Él tomó la primera generación completa, los 5 años. Luego yo tomé la segunda generación por 3 años, creo, o 2 años, y ya entró Marcos González a dar clases también, y así íbamos armándonos, pues, armándonos con estas herramientas que necesitábamos, sobre todo para esta base de la escuela, que era la actuación. También había buenos maestros de danza. César Arturo Velázquez estaba dando cuestiones corporales. Luego vino Luis Ricardo Gaitán, que también estuvo muchos años dando también cuestiones corporales, que era acondicionamiento físico, la clase. Y después él mismo empezó a dar clases de voz. Mm, y por ahí nos empezamos a turnar, digamos, o a aprender a trabajar como docentes de estas asignaturas. Mm, fue, fue difícil, ha sido difícil. En este momento estamos trabajando, bueno, ese plan de estudios que había armado el maestro Cermeño cambió en 2008, y Jorge Ortiz salió de Hermosillo en esas fechas. O sea, cuando cambiamos el plan de estudios, Jorge Ortiz se regresó a Jalapa. Entonces ya como que, ay, güey, que nos quedaba como la, la, la carga, pues, de llevar la escuela, ¿no? Pero bueno, ya habíamos más personas trabajando. Y bueno, y la licenciatura en artes, que éramos licenciatura en artes, opción teatro, opción danza, opción música y opción artes plásticas. Nos volvimos 3 licenciaturas, y nosotros nos volvimos licenciatura en artes escénicas con opción en danza contemporánea y opción en actuación. El problema que hubo aquí es que quedaron muchas horas y muchas materias
tendientes hacia la danza. Nosotros cedimos demasiadas horas y demasiado tiempo hacia las cuestiones físicas y se quedó truncado, creo yo, o trunco, las cuestiones de voz, las cuestiones de teoría teatral. Y entonces en este momento estamos trabajando hacia este cambio y este retomar a ver qué queremos, si queremos danzantes que actúen o queremos actores o qué, ¿no? Estamos trabajando en este momento la reestructuración, ahora una reestructuración que no sabemos hacia dónde irá, si vamos a lograr que se vaya, tener una licenciatura en teatro o en actuación, o vamos a seguir siendo una licenciatura en artes escénicas, pero tenemos que reestructurar todo esto para que pueda ser una mejor formación para los actores. Entonces, sin duda el haber pasado por la facultad y el haber venido a Hermosillo y encontrarme con algo similar, que lo que había vivido yo en la escuela no fue tan difícil, pero sí difícil el comenzar a dar clases de actuación, ¿no? Que finalmente a mí me ha fascinado esta posibilidad de ser docente, pues de trabajar, de encontrar cosas con los estudiantes, de poder sacarles el potencial que no se dan cuenta que tienen. Eso a mí me ha abierto mucho la cabeza, las posibilidades expresivas de mí misma para cuando tengo que actuar, ¿sí? Este contacto con los estudiantes. Y bueno, ya ahorita tengo casi 24 años trabajando aquí, ¿no? Entonces, más los 3 que había trabajado en la facultad, ya voy para un buen rato como docente. Sí, bueno, ya estoy. Entonces, por ahí ha sido. Me encanta y me fascina dar clases. No sé si tanto como actuar, pero me gustan mucho las dos cosas. No puedo vivir sin eso todavía. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Estás escuchando En la punta de la lengua, en la voz de tu amiga Cristina Michaus. Tengo el orgullo de presentarles a un joven que también egresado de la facultad, fue mi alumno cuando yo di clases en esa institución, y él también es fundador de cátedras en Hidalgo, en Tlaxcala, y tiene su propio grupo de teatro con el que ha trabajado durante muchísimos años. Me refiero al maestro José Luis Castilla León. Egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, generación 88-93. Y bueno, de las últimas generaciones del primer plan de estudios de nuestra Facultad de Teatro de 1977. Mi paso por la Facultad de Teatro fue una transición absoluta en mi vida personal, social, cultural, puesto que me llevó a descubrir y redescubrir bastantes cosas, bastantes habilidades, bastantes aptitudes hacia el arte teatral, que se fue formando día con día, semestre tras semestre, para encontrar, pues creo que es la vocación de todo aquel que quiere estudiar teatro con esta fortuna. Entonces, gracias a los grandes maestros que nos formaron durante estos 5 años constantes en Jalapa, Veracruz, fue que yo
No, me sentí afortunado, bendecido por estar allá en esos momentos, ¿no? Porque pues, la Facultad de Teatro era en su momento de los 70s, 80s, pues la mejor escuela en la provincia, según tenemos entendido, y bueno, que mayor impacto tenía a nivel nacional e internacional. Eso pues nos llevaba a un compromiso. Dos cosas aprendí fundamentales en la Facultad de Teatro: la disciplina y la constancia. Aprender que el artista nace, pero el artista también se hace a partir de una constancia, a partir de la disciplina, a partir del trabajo diario y de no confiarse nada más del talento. Yo me considero de ese tipo de artistas. Durante todos estos años, a la par, fui colaborando en mi estado, no gracias a una beca que se me otorgó, y que bueno, fui colaborando y fui aprendiendo y fui transmitiendo este conocimiento a tal grado de formar una agrupación teatral que después se va a transformar en asociación civil. Y bueno, ahorita somos una de las pocas asociaciones que hay en el estado enfocadas a trabajar de una manera social a través del arte y la cultura, promover los derechos humanos, la equidad de género y la prevención de la violencia a través del arte y la cultura. Pero antes, ¿no? Antes tuve que pasar por otros procesos formativos, ¿no? Es algo fundamental. Para mí, en mi caso, pues la docencia se me dio a partir de la mitad de la carrera, que tuve la necesidad de enseñar y de aprender, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya entender los procesos pedagógicos y académicos que hay que llevar para transmitir eh, la disciplina artística. Y la otra, pues, es la dirección escénica. Tuve la fortuna de pasar por varias escuelas formativas en la Ciudad de México, como es la Escuela Nacional de Arte Teatral, Centro Cultural Virginia Fábregas, en aquel tiempo de los 90s, el espacio, el foro teatral, ¿no? De Ludwig Margules, varias escuelas, incluyendo el Centro de Educación Artística del CEA en Televisa. Ser alumno y ser adjunto de uno de los mejores maestros de voz, como es el maestro Fernando Torre Lafam, maestro pues decano de la Facultad de Teatro, y bueno, no nada más de ahí, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de Televisa, etcétera, y que bueno, gracias a él, que fui su adjunto por varios años, tuve la oportunidad de pisar estas escuelas y de comprender todos los diferentes procesos creativos que llevan cada una de las escuelas y que van a ir evolucionando. Me comprometí, me llevó el destino a entrar a la formación universitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde a través de 5 años tuve la fortuna de sacar 3 generaciones y bueno, dejar gratas experiencias en esta escuela. De ahí pues me voy a la Universidad del Estado de Hidalgo. Ahí trabajamos también 4 años a crear, ¿no? Crear la cimentación para lo que es ahorita la licenciatura en arte dramático, colaborar en planes de estudios. Ahí me tocó ser evaluado, ¿no? Y obtener el nivel ISO 9000 como facultad, como escuela de teatro, que fue muy grato, pues que pues ahí en esta evaluación me encontré varios maestros, compañeros, colegas, formando parte de este proceso de evaluación, de programas, planes de estudio, ¿no? Estructuras académicas que han ido evolucionando a lo largo de todos estos años y que bueno, que es parte de todo proceso formativo en las instituciones. Y bueno, estamos en Tlaxcala trabajando y aportando nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Encontré también parte de mi vocación, que es el servicio social. No, que encontrar que el arte, como lo plantea Bertolt Brecht, tiene que ser social, tiene que ser transformador. Y de ahí, pues, es que Teatrubu Asociación Civil es la primera asociación en el estado que se transforma en donataria
y que a través de promover el arte y la cultura, ¿no?, los derechos humanos, la prevención de la violencia y la equidad de género, a través de las artes, es que podemos tener mayor impacto en nuestro estado. Hemos colaborado a nivel nacional, a nivel estatal, con instituciones tanto de mujeres como asociaciones civiles, como instituciones de gobierno, donde pues creemos y hemos comprobado una vez más que el teatro es una de las disciplinas más completas de todas las artes y que puede ser transformadora social. Y es de ahí que Teatrubo pues se compromete con la sociedad para transmitir y generar conciencia pues de estos cánceres, procesos sociales que nos ha tocado vivir. Y más con esto ahorita de pandemia, pues transformarse para llegar a todas las personas. Esto es lo que podemos aportar. Considero que de las cosas más fundamentales en la formación que tuve en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana fueron los diferentes procesos creativos y diferentes maestros, diferentes técnicas que aprendimos de una manera avasallante, ¿sí? Ya que nuestros maestros eran bastante entregados, bastante apasionados, que te transmitían todas y cada una de estas características, la parte teórica, la parte vocal, la parte sensitiva, ¿sí?, y la parte creativa. Creo que eso es de las mejores aportaciones que te sellan, que te hacen a ti identificar y ser parte automáticamente de una familia. Pues todos nos identificamos, ¿no? Cuando sabes que un actor es de la Veracruzana, ¿no?, a diferencia de otras escuelas, ¿sí?, que eso nos caracteriza como creativos, como alumnos e hijos de esta honrosa facultad. Y bueno, queridos amigos, esta es una pequeña muestra de las personas, de los actores, de los profesionales, de los maestros, de los apasionados del arte teatral y las artes escénicas y la enseñanza de las artes escénicas en general, que emanamos orgullosamente de la legendaria Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Ya ven que si ustedes quieren estudiar teatro, tienen la opción todavía de tomar este plan de estudios en la Universidad de Sonora, o en Hidalgo, o en Puebla, o en Tlaxcala, o en la mismísima Universidad Veracruzana, a quien mando desde aquí un abrazo entrañable por sus 45 años de vida. Muchas gracias, felicidades a los jóvenes que en este momento están llevando por todas partes muy en alto el nombre de nuestra institución y a los docentes que la mantienen. En otra oportunidad hablaremos del presente. Ya hablamos un poquito de los antecedentes para conmemorar este día, el Día Internacional del Teatro. Nosotros nos seguimos escuchando el próximo miércoles y sábado y también por el canal de YouTube en la punta de la lengua Michaus 2, y un agradecimiento como siempre a nuestra querida Radioactiva TX por esta labor de difusión de la cultura tan poderosa. Nos escuchamos próximamente en otra emisión más de En la punta de la lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.